Buenos días a todos, agradezco la invitación para participar de este evento y estar en contacto con tantos colegas interesados en estas temáticas, la presentación también que acaba de hacer Claudio. Yo soy una historiadora, quiero empezar por ahí. Mi área de especialización es un campo que en América Latina, si bien se ha desarrollado en las últimas décadas, todavía no tiene tanta trayectoria como en otros países, sobre todo Europa y Estados Unidos, que es historia empresarial o historia del empresariado o business history, como a mí me gusta más llamarla, porque la traducción entre empresas y business me parece que nuestro español se queda corto en la complejidad que tiene la business history como disciplina. Y la propuesta fue presentar este libro. Yo lamento mucho que Paloma Fernández Pérez, que realmente es el espíritu y la impulsora de este producto, no haya podido sumarse por algunas complicaciones de su trabajo académico en la Universidad de Barcelona, en España. Y este proyecto, como todos, tiene una historia. eh, y la historia es que por el 2010 empezamos a charlar entre un grupo de historiadoras y particularmente con Paloma la posibilidad de hacer un estudio que no alcanza a ser comparativo, después podemos por ahí discutir las complejidades de la comparación entre América Latina, entre los países de América Latina, pero la propuesta fue generar un producto que por primera vez, desde nuestro diagnóstico, pudiera dar una visión de cómo fue desarrollándose el capitalismo familiar en nuestra región. Eso es una empresa que hoy en día lo podemos dar por un primer paso. Por supuesto, como todo trabajo también tiene límites y problemas y complicaciones que cambiaron un poco el punto de partida, pero como Paloma bien resalta, esto es una tarea que, por ejemplo, Europa no ha podido dar. Es decir, los libros que han intentado hacer, aunque sea con estos defectos y limitaciones, una visión comparativa entre países de Europa, una visión por lo menos de un siglo, han quedado en el camino. Entonces, bueno, este es un primer punto que siempre comentamos, los latinoamericanos y España pudimos dar ese paso que otros continentes todavía están tratando de producir. Ustedes tienen en pantalla el sitio web que la Fundación BBVA, que fue fundamentalmente quien financió parte de la investigación, y esto implicó organizar una reunión con colegas que ahora se los voy a nombrar en Barcelona en 2011, porque a diferencia de otros proyectos, lo que hicimos fue, antes de empezar a trabajar, juntarnos para poder discutir básicamente qué es una empresa familiar, cómo se define y mucho más en criterios históricos, que esto significaba que los historiadores íbamos a estar mirando a las empresas familiares y familias empresarias desde 1900 como mínimo. Entonces la Fundación BBVA fue muy importante con su apoyo, y este es el sitio web donde ustedes pueden, por supuesto el libro está editado en papel, pero también se puede bajar desde el formato electrónico del libro. Esto fue editado en 2015, y ahí también, después voy a hacer un breve comentario, está la información, lo que se llama el apéndice, porque este mismo equipo de trabajo, además de hacer investigaciones por países, relevó datos de empresas familiares del año 2010. Porque me preguntan ahora por qué 2010, que ya parece un poco, eh, sobre todo para analistas que están trabajando la problemática actual, pasado de moda. Bueno, porque como decía hoy, la investigación empezó en ese año, entonces en el 2011, el 2010 era el último año que estábamos viendo, y llevó 4 años prácticamente de elaboración. Así que ustedes tienen completamente disponible para usar tanto el libro como los tablas y los gráficos interactivos y la información. Y en el año 2016, este mismo libro, pero lo que ocurre es que hubo todo un trabajo de revisión y sobre todo de reducción, pero nos parecía importante que estuviera disponible para digamos, países de habla inglesa, o digamos, globalizar un poco la producción. Y bueno, entonces ya esto fue editado el año pasado por Edward Elgar. Y como les comentaba, el libro básicamente es un trabajo colectivo. Paloma y yo fuimos las coordinadoras, eh, y la decisión en su momento fue, por supuesto, sumar a los países más grandes, como en términos históricos. Ya sabemos que hoy Argentina ya no está necesariamente entre los más grandes, pero es el caso de Argentina, donde yo trabajé con Marinés Barbero, el caso. Brasil, donde un equipo coordinado por Armando Dalla Costa, y sobre todo Carlos Eduardo Drummond como el otro investigador. En Colombia, el profesor Carlos Dávila. En Costa Rica, y eso también creo que fue una de las innovaciones, es sumar América Central con el caso de dos, además
en este caso no fueron historiadores, sino que son consultores de empresa familiar, como Juan Carlos Leiva Bonilla y Eric Guillén Miranda. Chile, que es otro especialista en negocios familiares, que no es historiador, que es John Martínez. Bueno, España fue la propia Paloma con su colega Pablo Díaz Morlán. El caso de Honduras, que es un caso muy interesante y mucho menos conocido, con Alban Discoa Cruz, que está en la Universidad de Lancaster, que trabaja con Mary Rose, o sea, es una persona que ha trabajado hace muchos años con temas de historia de empresas, y tampoco es historiador, y tuvo el apoyo de algunas colegas de Honduras. El caso de México, por Mario Ceruti, y finalmente cerró digamos, en este orden alfabético nada más, el caso de Perú con Martín Monsalva Zanatti, colega de David, que está en esta conferencia. Así que bueno, ese fue el grupo de trabajo, y luego se sumaron cuatro capítulos más con colegas que trabajaron temas transversales, desde Lourdes Casanova, que también es una muy reconocida investigadora en temas de internacionalización de empresas de América Latina, Javier Vidal, que es un historiador de la Universidad de Alicante, que trabajó más temas sobre poder, familia y Estado, Nura Puig, que es otra investigadora de España que trabajó el tema de filantropía en empresas familiares, desde una visión histórica, y también un trabajo más de econometría, que fue Carmen Galvez la que lideró ese capítulo, donde ella usó los datos que juntamos los investigadores para los países para hacer un estudio más cuantitativo sobre las firmas familiares desde esos datos del 2010. Es el único trabajo que yo diría que, junto con el de Lourdes, que no tiene una visión tan de largo plazo. Y esto fue un poco los principales objetivos del trabajo. En parte, en ese momento cuando hicimos el primer delinear la investigación, nosotros nos parecía que un problema es que las comparaciones internacionales que existían tenían algunos, no sé si problemas, pero algunas limitaciones. Primero, a través, que son las más conocidas, y de hecho son las bases de datos que uno puede acceder, están basadas en empresas que están listadas en bolsa, o sea, que cotizan en bolsa, y eso es una limitación porque todos sabemos que en América Latina las grandes empresas familiares, muchas siguen siendo propiedad privada, y eso también, por supuesto, genera problemas de acceso muchas veces a la información. Esto ha ido cambiando, pero colegas de Europa trabajan con estos datos desde prácticamente principios de siglo, prácticamente. Y luego había algunos trabajos que nos parecían que tenían menos visión histórica, ¿no? Y ahí los historiadores siempre nos quejamos de la importancia de rastrear en el tiempo algunas cuestiones que se ven como nuevas y tal vez no lo son tantos, y esto lo podemos discutir o charlar después. Así que bueno, la idea era vincular esta visión cuantitativa con cualitativa, y, como decíamos, a través de una visión de largo plazo. Esto es simplemente una filmina que les muestra que hicimos un repaso. Incluso la Fundación BBVA nos pagó el acceso para ver qué podíamos hacer con las bases de datos que están disponibles, y ustedes saben que son muy caras, por lo menos como historiadoras, y realmente nosotros evaluamos esa información y nos pareció que teníamos que volver a rehacer un esfuerzo de cuantificar con información propia, ¿no? Y en esas bases de datos, América Latina en general está no muy bien representada. Así que bueno, lo que nosotros hicimos fue, el estudio más cuantitativo es generar 20 empresas, cada investigador, que estuvieran, no nos importaba que estuvieran, pero las que estaban cotizadas y las que no cotizaban, para 9 países, que son los mismos que son los capítulos históricos. Se usó una variedad de recursos estadísticos, eso se puede ver en el apéndice, y estos son algunos de los años que terminamos haciendo, tratando de ver longevidad, el tipo de actividad, forma de gobierno corporativo, tamaño, etc. Y solamente ese trabajo se hizo para 2010, y de alguna forma estuvimos involucrados casi 22 investigadores, ¿no? Como forma de mirarlo. Y obviamente el gran problema con esto es la definición de empresa familiar, que probablemente ustedes como especialistas están mucho más en contacto, y saben perfectamente esto, cómo trabajarlo. Y acá voy a ser absolutamente sincera. Nosotros como investigadores terminamos adoptando ciertas definiciones flexibles, y cada investigador fue definiéndola en función de cada periodo.
al igual que el formato organizacional, si con enfocarse en firmas o en algunos casos grupos, porque a veces la información está organizada de esa manera. Y eso, bueno, dimos bastante libertad siempre y cuando los investigadores fueran capaces de explicitar esos criterios. Lo mismo con la información, ¿no? Para contar. Y luego, el estudio cualitativo, esto es el estudio cuantitativo centrado en el año 2010, y luego el estudio cualitativo, ahí sí hubo que dar total flexibilidad, y si ustedes ven el libro, y eso es una de las críticas que sinceramente nos han hecho, como que la comparación a veces se ve limitada porque cada capítulo por países ha tenido sus propias lógicas. Pero bueno, en general lo que se trató de hacer es enfocar cuáles fueron las particularidades de las grandes empresas familiares. Esto también es otra particularidad del libro, que no es que habla de todas las empresas familiares, que están presentes, por supuesto, la microempresa, la empresa pequeña y mediana, sino que con honestidad, cada uno de los capítulos, en lo cuantitativo, pero también lo cualitativo, tal vez miró las manifestaciones de las empresas más grandes de cada país, y la idea fue ver cómo se fueron transformando, los grandes patrones de evolución. Pero les puedo dar un ejemplo. En el caso de Argentina, que si después alguno tiene alguna pregunta, con Marinés Barbero pudimos, porque teníamos los datos por otra investigación que yo estoy haciendo sobre redes corporativas, y también un estudio longitudinal, pudimos reconstruir con nombre y apellido quiénes eran las empresas más grandes de Argentina en el 23, en el 37, en el 1944, en el 54, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, cuando todos sabemos que los rankings más grandes en general para todos los países están disponibles desde 30 años como mucho. Argentina, el primer ranking real es de los años 70, que publican revistas en cada uno de sus países, o América Economía, por ejemplo, que son los rankings a nivel regional. Nosotros tratamos de hacer eso con Marinés desde 1923 en adelante. Pero otros, como Brasil, por ejemplo, esas fuentes no están, pero de alguna manera trataron de identificar quiénes son esas grandes empresas familiares. Y luego lo que hicimos es tratar de ver a esas empresas familiares en diferentes contextos, pero siempre mirando factores que sí son comunes, que es la influencia de la política, los distintos cambios tecnológicos, el tema de la inversión extranjera directa, y otros factores como las migraciones, que es un tema que es fundamental para explicar la génesis de muchas empresas familiares en nuestros países, ¿no? Y con esto poder explicar el gran tema que es qué explica el fracaso o qué ha explicado la supervivencia de alguna de estas firmas. Para ir avanzando en algunos datos más concretos, este es el cuadro de las empresas del estudio de 2010, 9 países, y son 180 empresas familiares. En Argentina hicimos las 20 cotizadas y las 20 que no cotizan. Argentina, Brasil 13, Chile 20, Colombia 5. Fíjense el caso colombiano, es un caso muy especial, muy pocas empresas familiares están cotizadas en bolsa. Costa Rica, España, 15 y 20, Honduras, directamente las 20, ¿no? México, 3 sin datos, pero 17 sí, Perú, y en total, bueno, esa es la muerta, y es un poco lo que a veces decimos, que si uno mira solamente las cotizadas, se encuentra con un panorama que nuestro estudio complementa en forma diferencial. Bueno, este es el mismo gráfico, y 3 grandes hallazgos desde este análisis cuantitativo, que es una longevidad comparativamente, donde América del Sur parece, digamos, hay empresas más antiguas, mientras que sobre todo en América Central, son empresas de menor duración o de menor vida, tiempo de vida. Eso, por ejemplo, fue toda una gran discusión si está bajo el control de la misma familia, y para eso nosotros sí fue importante. O sea, no es supervivencia de la empresa, sino la empresa, familia o rama colateral, ¿no? Pero por lo menos que haya algún tipo de vinculación familiar. Y las mayores, para tomar mayores, tomamos números de empleados, también están en América del Sur, y predominan más, en términos comparativos, small, sobre todo medium, no serían small, en Colombia, Costa Rica y Honduras. Y por supuesto algo que sí es muy conocido, o sea que esto no fue demasiado novedoso, que es la importancia de sectores claves como, creo que es otra filmina, aquí más adelante, la importancia de los grandes jugadores que son de propiedad familiar en rubros como alimentación, comercio minorista, particularmente, y
ciertos sectores más tradicionales que uno podría señalar. Metales comunes, obviamente el caso más, creo que más relevante es el caso de Tequint en Argentina, que nosotros sí lo consideramos como una empresa familiar, que después podemos discutir por qué sí o por qué no, sobre todo porque miramos la historia de esa empresa. Y finalmente, para ir cerrando un poco más el análisis cualitativo, una de las cuestiones que, por lo menos en historia y en otras disciplinas, estaba muy en boga en ese momento, hoy ya tal vez no tanto, que son estas famosas variedades de capitalismo, y esta idea de tratar de buscar un patrón latino de empresas. Incluso hay libros producidos por Penrose Schneider, por ejemplo, que propone un tipo de capitalismo jerárquico, y nosotros nos decantamos más por levantar las banderas de la diversidad, ¿sí? De decir, más allá de que podemos encontrar ciertas especificidades, el libro no propone que hay una variedad latina ni de capitalismo ni de empresas familiares per se. Lo segundo es que nosotros también en esta cuestión de la diversidad es la flexibilidad, y una de las cuestiones que planteamos es la diversidad en el tiempo, sobre todo cómo las empresas familiares y las familias empresarias, en este caso más, han estado muy alertas al entorno y han utilizado distintos formatos organizacionales, ¿no? Que además es un tema que está muy en boga en la historia empresarial en este momento en Estados Unidos y en Europa, y esto es desde cómo se incorporan las sociedades anónimas, pero también otros grupos como formato de grupo económico, cuáles han sido sus relaciones con las multinacionales, y sobre todo la importancia de las redes, ¿no? El caso de México es un caso muy, muy claro. Y algunas observaciones comunes, que insisto, no trataban de tipificar, es esta vinculación con el Estado, una visión tal vez que decíamos, las empresas familiares se favorecen de políticas sustitutivas, de fuerte intervención del Estado, y lo que encontramos es que depende mucho de los países y los periodos históricos, porque no hay una relación directa de causalidad. Lo segundo, que esto sí aparece sobre todo en las economías más grandes de América Latina, las grandes empresas familiares, y el caso más claro es Argentina, pero también incluso Colombia, se organizan como grupos, y muchas con una estrategia alta de diversificación no relacionada. El tercer elemento es la importancia de los migrantes. Uno encuentra inmigrantes, familias de inmigrantes en casi todos los países de la región, más allá del impacto que la inmigración haya tenido, como obvios casos de Brasil, Argentina, y el caso uruguayo que no lo trabajamos, pero es muy similar, pero por ejemplo es clarísimo en el caso de Honduras o de Chile. Lo cuarto es la importancia de la internacionalización, algo que casi todos los capítulos marcan que es previo al boom de los multilatinas, y en el caso de Argentina es común que muchas firmas empiezan a exportar para escapar a la inestabilidad de los mercados ya en los años 70, e incluso sobre todo en los 80, ¿no? Bueno, Argentina tiene el caso más histórico de lo que era Bunge Born, que hasta el momento está nuestra firma, nuestra muestra después sale, que fue una de las primeras empresas de América Latina con tener instalaciones en el caso de Brasil. Y bueno, y estas dos cuestiones importantes que ustedes, como saben, sobre todo en historia, Chandler y otros grandes investigadores que habían planteado que había una vinculación entre cierta demora del desarrollo económico y la empresa familiar como un elemento de retraso. Nosotros, por supuesto, rechazamos eso, y también el libro marca algunas de esas límites, y lo hacemos mucho depender de los sectores y el periodo, y la importancia de la política, que es otro tema que a veces no se habla muchas veces en estos estudios, y casi todos, y sobre todo, por ejemplo, el caso de Colombia y Perú, marcan mucho cómo muchas de estas familias pudieron tejer redes con los distintos gobiernos, y el capítulo, por ejemplo, de Carlos Dávila es nada más ni nada menos de familias presidenciales de Colombia, que hasta hoy el presidente Santos, digamos, pertenece a una familia empresarial. Y tal vez para ir terminando esta presentación y dejar más tiempo a comentarios o preguntas, es algo que también la literatura de Family Business ha venido enfatizando, pero cuando uno ve los casos y los pone en situaciones y en periodos concretos, es esta visión de que los auténticos protagonistas de los negocios controlados por familias son las familias y no necesariamente las empresas. Y esto es importante porque nosotros veíamos empresas, por ejemplo, en el caso de Argentina, que se ha discutido mucho la desaparición de grandes empresas tradicionales del capitalismo argentino, pero uno puede rastrear a los Bember,
parte de los Bember, por ejemplo, por ejemplo, que son los fundadores de la cervecera Quilmes, y hoy ya no están tan en el candelero, no tienen las empresas más grandes, pero siguen partes de esas familias siguen siendo muy activas en el mundo empresarial e invirtiendo en otros sectores, eh, y, y no necesariamente desaparecen como empresarios. Segundo, lo que decíamos es las formas organizativas, como ya lo había adelantado, son adaptaciones flexibles al entorno, no solamente el institucional, pero también el financiero, el del mercado y las tecnologías disponibles. Y finalmente, esta idea de diversidad, ¿no? Que más allá o sea, más allá no, sin querer proponer un tipo de modelo particular, lo que creemos que el libro les presenta es un mosaico territorial, como le llamamos nosotros, donde hay experimentación, cambio, éxito y por supuesto también el fracaso, ¿no? Que es un gran tema que muchas veces los analistas sociales no necesariamente trabajamos y que es importante a veces estudiar el fracaso para ver cuáles son las claves del éxito, ¿no? Incluso, y mis estudiantes del MBA siempre también me piden, cuando tenemos las clases de historia, saber más de las empresas que fracasan y por qué fracasan, y creo que el libro tiene indicios, puedo dar ejemplos luego si hay preguntas, por ejemplo, para el caso de Argentina, que es el que más conozco. Y creo que con eso ya me excedí en el tiempo y paro aquí.